Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a estar dando la clase 6 y vamos a hablar sobre potencia en corriente continua y vamos a hacer algunos cálculos. Para la próxima clase les prometo algo de práctica ya para ir avanzando un poco en lo que es la electricidad, así que no se lo pierdan. ¿Sí? La potencia se define por la rapidez con la que se ejecuta el trabajo, es decir, que se relaciona el trabajo realizado por el tiempo invertido que nosotros tenemos. Y es el producto de la tensión por la intensidad. Entonces, potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan del triángulo de ley de Ohm, BIR? Bueno, ahora vamos a utilizar otro que lo vamos a llamar PIB. Este triángulo lo pueden tener presente también, lo pueden dibujar en varios lados, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta. Ahora con los cálculos que vamos a ver, que vamos a avanzar, se van a dar cuenta cómo lo pueden utilizar. Ahí les borré el triángulo acá y lo puse a un costado para tener más espacio. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Se acuerda cómo calculábamos la intensidad? Intensidad. Intensidad en ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Si nosotros le ponemos un valor, por ejemplo, 230 volt y una resistencia de 50 ohm, 230 dividido 50 nos da 4,6 amperes. ¿Sí? Y si queremos calcular la potencia de este circuito, potencia, dijimos que era voltaje sobre, voltaje por intensidad. Tapamos potencia, voltaje por intensidad. Ponemos intensidad por voltaje, lo mismo, sería igual a 4,6 por 230 volt. Esto nos da una potencia de 1058. ¿1058 qué? 1058 watts. ¿Sí? La potencia se mide en watt. La van a ver expresada en watt o también en volt-ampere, porque es producto del voltaje y la intensidad, que es el ampere. Bueno, acá les traigo otro ejemplo donde tenemos una estufa que nos dice que consume 16 amperes y que trabaja con una tensión de 230 volt. Si nosotros queremos calcular la potencia de esa estufa, potencia es igual a intensidad por voltaje. ¿Sí? Tapamos potencia, nos queda intensidad por voltaje. Intensidad es igual a 16 y el voltaje es 230 volt, ¿sí? 230 volt. Eso nos da un resultado de 3680 watts. Esa es la potencia que brinda la estufa a la hora de transmitir el calor. Bueno, y acá les dibujé un circuito para aplicarlo a lo que venimos haciendo en las clases anteriores. Les dibujé un circuito en serie, ¿sí? Una fuente de 120 volt con dos resistencias, R1 30 ohm, R2 30 ohm. Calcularíamos la resistencia total, la intensidad que circula por todo el circuito, que cuando es en serie es la misma, y las caídas de tensión en cada resistencia. Y por último, la potencia total y la potencia de cada resistencia. ¿Cómo calculábamos la resistencia total? R total es igual a, en este caso, R1 más R2, porque es en serie. Para los que por ahí están, como siempre digo, que están perdidos con las fórmulas y demás, vayan a las clases anteriores, que ahí viene todo. ¿Sí? Vamos avanzando en el tiempo. R total, R1 más R2. Entonces sería 30 de R1 más 30 de R2. Así que resistencia total es igual a 60 ohm. 60 ohm, ¿sí?
Bueno, ahora vamos a calcular la intensidad. Intensidad total. ¿Cómo calculamos la intensidad? Tapamos ahí, nos queda voltaje sobre resistencia. Voltaje es de 120, voltaje de la fuente. La resistencia total, 60 ohms. 120 dividido 60 nos da 2 amperes. Esa es la intensidad total. 2 amperes. ¿Cómo calculamos el voltaje? En este caso V1. Vamos a ponerlo acá, V1. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Como es V1, nos referimos a resistencia 1. Voltaje, intensidad por resistencia. Se lo voy a poner acá. Intensidad por resistencia 1. Esto es igual a 2 amperes por R1, que es 30 ohm. 2 por 30 son 60. 60 volt. 60 volt es la caída que tiene, la caída de tensión que tiene esta resistencia. 60 volt, o el consumo que está teniendo si nosotros lo medimos en estos dos puntos, ¿sí? Con un voltímetro. V2 es igual a intensidad, en este caso, por R2. Intensidad, dijimos, voltaje. Voltaje, intensidad por resistencia. Intensidad por R2, que es igual a la resistencia. Así que dijimos intensidad 2 amperes y 30 ohm. Esto es igual a 60 volt. ¿Qué decía la ley de Kirchhoff de las caídas de tensión? Que la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión de la fuente. Por ende, 60 más 60 es igual a 120. ¿Sí? Entonces decimos que V1 60 volt y V2 60 volt. Y ahora vamos a calcular las potencias. Potencia total es igual a potencia, tapamos potencia, nos queda intensidad por voltaje. Intensidad, dijimos 2 amperes, intensidad total. Y el voltaje de la fuente es de 120 volts por 120. 120 por 2, 240. ¿240 qué? 240 watts. La potencia se mide en watts. Entonces, potencia total, 240 watts. ¿Sí? Potencia 1. ¿Cómo calculamos potencia 1? Potencia, dijimos, intensidad por voltaje. Intensidad, usamos la misma, intensidad total, 2 amperes. Y en este caso estamos calculando la potencia 1, que nos referimos a la resistencia 1, ¿sí? La potencia a la que queremos saber cuánta potencia se genera acá. Entonces tenemos que utilizar el voltaje de esta caída de tensión, que es V1. Potencia 1 dijimos, intensidad por voltaje. Intensidad 2 amperes, intensidad total. Voltaje 1, 60. 2 por 60 igual a 120 watts. ¿Sí? Y potencia 2 también es la intensidad. Es 2 amperes porque es intensidad total. Y el voltaje de V2 es 60. Esto es igual a 120 watts. 120 watts de R1 más 120 watts de R2 nos da 240 watts, que es la potencia total que está emitiendo el circuito. Bueno, y acá les preparé otro ejemplo en paralelo. Un circuito donde tenemos una fuente de 120 volts, dos resistencias en paralelo, una de 30, la otra de 30 ohms. Calculamos R total, intensidad que circula por el circuito. Las intensidades, recuerden que en paralelo se dividen las intensidades según las resistencias. El voltaje acá en paralelo es el mismo. ¿Sí? En serie había caída de voltaje. Y bueno, y las potencias. Potencia total,
Potencia 1 y potencia 2. ¿Cómo calculábamos la resistencia en paralelo? R total era igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. En este caso son 30 los dos. ¿Cómo se calcula esto? Podemos hacer 30 por 30, que nos da 90, o podemos poner el común denominador, como son los dos iguales, podemos poner 30. 30 dividido 30 me da 1, 1, más 30 dividido 30 me da 1. 1 más 1 es 2, ¿sí? Sobre 30. Hacemos la inversión. Inversa, nos queda 30 dividido 2. Esto es igual a 15. 15 ohm es el resultado de la resistencia total. ¿Sí? 15. 15 ohm. ¿Cómo calculamos intensidad total? Intensidad, voltaje sobre resistencia. Intensidad total es voltaje, que es 120, sobre la resistencia que la calculamos recién, 15. 120 sobre 15 es igual a 8. 8 amperes es la intensidad que circula por el circuito. 8 amperes. Por todo el circuito, ¿sí? Ahora tenemos que calcular I1, que sería correspondiente a esto. I1. Y después I2, que sería correspondiente a este. Vamos por I1. I1, dijimos igual a voltaje sobre resistencia 1, que sería 30. Bueno, R1 sería 120 dividido 30. Esto nos da 4 amperes. Y tenemos I2, que es lo mismo, porque son los mismos valores, 120 volt, dividido R2, que también es 30. O sea que nos da 4 amperes. La suma de las intensidades es igual a la intensidad total. 4 más 4 es igual a 8. A tenerlo en cuenta. Bien, ahora vamos a la potencia. Potencia total. Potencia total, intensidad por voltaje. Intensidad, usamos la intensidad total, 8 amperes. Por, en este caso, el voltaje, potencia, intensidad por voltaje. El voltaje es de 120. 120. Esto nos da 8 por 120, 960 watts. 960 watts es la potencia total. Después tenemos potencia 1, 960 watts. Potencia 1, que es igual a la intensidad por voltaje, dijimos. En este caso vamos a usar la intensidad 1, que es 4. Intensidad 1. Esto es igual a 4 por 120, que nos da 480 watts. 480 watts. Y tenemos potencia 2, que en este caso sería I2 por el voltaje total. I2 es 4 por el voltaje 120 volt. 4 por 120, 480 watts. Si sumamos la potencia 1 que hay en esta resistencia y la potencia 2 que emite esta resistencia, nos tiene que dar igual a la potencia total. 480 más 480, 960 watts. Bueno, y con esto vamos a dar finalizada la clase.
pero sí les voy a dejar tarea para los que se animan. Les voy a dejar un circuito en paralelo, ¿sí? Con dos resistencias, 80 y 50 ohm, tensión de 220, calcular R total, intensidad 1, intensidad 2, potencia total, potencia 1 y potencia 2. Y en el circuito serie tenemos una fuente de 110 volt, resistencia 1, 200 ohm, resistencia 2, 40 ohm. R total, resistencia total, intensidad total, voltaje 1, voltaje 2, potencia total, potencia 1 y potencia 2. Si quieren pueden poner los resultados en los comentarios para hacerlo un poco dinámico, ¿sí? Les prometo de todas maneras que para la clase que viene no vamos a calcular nada, vamos a ver si vamos a algunos instrumentos o algunas prácticas o algún circuito. Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. No se olviden de darle a la campanita, así la clase que viene ya se las notifica. Pueden suscribirse y si le dan un me gusta también es bienvenido. Hasta la próxima.